hermanos. Dios les bendiga. Dios les continúe bendiciendo. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ama? Amén. Uy, muy poquitos, ¿verdad? O como muy débil ese amén. ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios nos ama? Amén. Amén. Ahora sí sonó diferente, ¿verdad? Es cierto, Dios nos ama y prueba de ello es lo que Él hizo, ¿verdad? Por nosotros, entregando a su único Hijo en aquella cruz por cada uno de nosotros, por nuestros pecados. Cuando nosotros merecíamos algo diferente, la condenación, ¿verdad? La muerte eterna, Él prefirió, por amor, darnos más bien vida eterna y amarnos incondicionalmente. Dicho de esto, hermanos, sabemos que a Él mostrando aquello, ¿verdad? Esa prueba de amor tan grande, vemos lo importantes que somos para Dios. Cada uno de nosotros somos valiosos para Dios. Y a veces nos cuesta entender esto, ¿verdad? A veces nos cuesta, quizás cuando nos dicen alguna palabra ofensiva, a lo mejor por nuestra condición, o por nuestro carácter, o por nuestra, a lo mejor, manera de ser que nos ven físicamente, quizás a lo mejor nos tomamos esas palabras y las creemos, ¿verdad? Y olvidamos que Dios nos ama tanto y nos ha dado un valor tan grande que ni siquiera a lo mejor dicho, nadie podría darnos ese valor que el Señor nos ha dado. Y entonces, dado que somos tan importantes para Dios individualmente, hermanos, Él tiene un propósito, ¿verdad? Para con cada uno de nosotros. ¿Cuántos han escuchado, verdad? Que dice, Dios tiene un propósito contigo. Ahora está en conocer cuál es ese propósito, si es que ya usted lo conoce. Porque nosotros llevamos algún tiempito en los caminos del Señor y deberíamos saber, creo yo, cuál es ese propósito de Dios para con nosotros. Uno de los propósitos que Dios tiene para con nosotros, pero esto sí, en conjunto, es que nosotros nos amemos unos a otros, ¿verdad? Miren lo que dice en en Juan 13, 34, 35. Dice la palabra de Dios. ¿Alguien puede leer esto que dice el Señor aquí? En Juan 13, 34, 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Amén. Entonces, esto es un propósito de Dios para con nosotros en conjunto, que nosotros nos amemos unos a otros. Este es el mandamiento que el Señor Jesús le entregó a sus discípulos, pero sabiendo que esto se iba a extender a aquellos que le iban a seguir también al Señor, ¿verdad? Entonces, hermanos, Dios desea que nos amemos para que en ese amor que tengamos cada uno se forme una unidad, ¿verdad? Una unidad indivisible, que es sobre lo que voy a tratar en esta tarde, sobre la unidad. La unidad para Dios es tan importante, hermanos, tan importante. Es por eso que en este mandamiento, que parte de aquí, que nos amemos unos a otros, aún sabiendo que somos diferentes, ¿verdad? Aún sabiendo que a lo mejor tenemos diferentes cualidades, venimos de diferentes culturas, con diferentes costumbres, pero aún así Él acoge, como hizo con sus discípulos, ¿verdad? El uno era pescador, el otro era de aquí, el recaudador de impuestos, pero aún así los tuvo juntos, pero también intentó que estén unidos. Uno era más exasperado, el otro era más tranquilo, el otro... Y así estuvo que convivieran juntos y unidos para que aprendieran a amarse los unos a los otros. Es como nos dejó ese ejemplo. Entonces Dios también anhela tratar con cada uno de nosotros, hermanos, que estemos unidos, que haya unidad en su iglesia. ¿Para qué? Como dice en Efesios 4:13, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Efesios 4:13 dice esto, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Es decir, Dios no quiere que, el uno tenga más fe, el otro tenga más amor, no.
quiere que todos sintamos la misma cosa, que todos convivamos en esa unidad indivisible. ¿Amén, hermanos? Para que esto, hermanos, sea así, es necesario que aprendamos a convivir con los unos a los otros. Y yo no hablo de que usted vaya a meterse a la casa de su hermano, de su hermana, no. Hablo, por ejemplo, convivimos cuando nos reunimos aquí en la congregación, cuando venimos, ¿verdad? En ese tiempito, quizás corto o quizás un poco más largo, podemos vernos, preguntarnos, ¿qué tal? ¿Cómo está, hermana? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo le va? ¿Qué le sucede? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene? Y podemos compartir, o también podemos convivir de una forma cuando nos llamamos, cuando a lo mejor enviamos un mensajito al hermano, a la hermana, de decir cómo está, o le manda una palabra de ánimo. Es una forma en la que también estamos conviviendo. Recuerden como en la iglesia de la época cuando Jesús se marchó y dejó implantada ya su iglesia, recordemos cómo se reunían, dicen, las casas, ¿verdad? Pero también se iban a orar al templo. Pero dice que tenían todas las cosas en común y estaban juntos y unánimes, nos dice el libro de los Hechos. Esto ya usted lo conoce, ¿verdad? Y dice que fue cuando la presencia del Señor se derramó. Y estaban ahí conviviendo, compartían, tenían todas las cosas en común. Había amor, se amaban los unos a los otros, como nos dejó el Señor Jesús en ese mandamiento. Cuando nosotros de esta forma convivimos aquí, cuando venimos, podemos entender a aquel hermano que a lo mejor si te dice, bueno, estoy más o menos, no estoy bien del todo, algo me pasa, y usted pues no para chismear, no para chafardearle la vida al hermano, no, que no hayan esas intenciones en ninguno de nosotros, hermanos, sino para realmente ocuparnos y preocuparnos de nuestro hermano, de nuestra hermana y orar por ellos, ¿verdad? Y saber que está en una necesidad y, como dice la palabra, sobrellevar las cargas los unos a los otros, ¿no? Y orar los unos por los otros. Entonces, cuando usted le pregunta a su hermano qué le sucede y si se abre con usted, pues entonces es una forma de que también estamos conviviendo y creando esa unidad entre nosotros. Porque hay veces que nosotros necesitamos ser escuchados, ¿sí o no? ¿Cuántas veces necesito hablar con alguien? Esto me está aguando, me está presionando. Sí, tú hablas en oración con el Señor, pero necesitas a veces sacarlo. Pero busque también a la persona indicada. Entonces esa persona indicada puede ser usted, mi hermana, puede ser usted, mi hermano. Entonces prepárese y dígale, Señor, ayúdame también a poder escuchar. No solamente darme a conocer mis problemas, sino escuchar y dar un consejo sabio, ¿verdad? Porque no todos dan consejos sabios, hermanos. Seamos también en eso muy cuidadosos. Amén. Es una forma en la que al convivir podemos entendernos los unos a los otros, podemos alentarnos, animarnos, como decía, orar los unos por los otros y a su vez conocernos. Nos conocemos y ahí crea esa unidad, hermanos. Yo sé que cada uno tiene sus cosas que hacer, vamos corriendo de aquí para allá, todos, me incluyo. Y vamos tan a deprisa, tan así, que a veces tenemos tan poquito tiempo de convivir, de conocernos más, de tener un tiempo no solamente de, bueno, nos congregamos y ya está, adiós hermano, que te vaya bien, que tengas la semana bendecida. Hoy que lo tenemos tan fácil de coger y mandar un mensajito a ese hermano o esa hermana, ¿cómo estás? Hace tiempo que no te veo. ¿Cómo estás, hermana? Estoy orando por ti. El Señor me ha puesto esa carga sobre ti. Eso quizás alienta, a mí me lo han hecho, ¿eh? Yo inesperadamente he recibido un mensaje en que me han dicho, estoy orando por ti, hermana. No sé qué te pasa, pero... Y yo me he quedado, digo, Señor, ¿cómo me sorprendes? ¿Cómo me sorprendes? Y usted no sabe la de fortaleza que da eso a ese hermano y a esa hermana, ¿eh? Es bonito, es bonito. Y yo digo, Señor, ayúdanos a ser y a estar unidos. Porque nos falta mucho eso, hermanos. Y así no solamente, quizás en otras congregaciones las hay. No hay esa unidad. Y si la hubo, hoy en día viven en división. Y esto está sucediendo ante nuestros ojos, hermanos. Hay iglesias que a lo mejor tienen multitudes, cantidades de personas, pero dentro están bien divididas. Hay grupitos. No, yo soy de aquí, como decían, ¿verdad? Aquella iglesia. No, yo soy de Cefa, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de no sé quién, yo soy de Jesús.
¿Y qué le dijo Pablo? Es que ni Cefas, ni yo, ni nadie, ni Apolos somos nada. Somos colaboradores del Señor, ¿verdad? Es Cristo. Él es el dueño de la iglesia. Él es el Señor de la iglesia. Entonces, hermanos, tenemos que estar apercibidos de que si no hay unidad, tenemos que procurar e intentar de que haya esa unidad. A eso me refiero. Me entristece, me conmueve en el corazón, hermanos. Porque, ¿saben? Yo no sé, me imagino, así, humanamente me imagino al Señor sentado allí en su trono y quizás llevándose las manos a la cabeza y diciendo, ¿qué ha hecho mi iglesia? ¿Qué está haciendo mi iglesia? Porque a lo mejor dentro de la iglesia hay divisiones, hay esto, hay queja, hay murmuración, hay chisme, hay que grupitos, hay que el uno me cae bien, el otro no, el otro me predica mejor, el otro siento la unción, el otro siento... No se trata de eso. Se trata de unidad, hermanos. Se trata de que cuando el Señor ve que estamos unidos, es allí donde envía bendición y vida eterna, dice la palabra. Vamos a leer en Génesis 11, 1 al 8. Génesis 11, sí. Miren, la Biblia nos narra sobre muchas acciones, muchos sucesos donde se manifestó la unidad de la gente, así como la división. Aquí nos habla sobre la Torre de Babel, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, tenía entonces toda la tierra una sola lengua en aquella época, porque sí, la tierra no era toda en su conjunto lo que era ahora. Dice, tenía una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Amén. Fíjense aquí que la palabra nos dice que había una sola lengua, es decir, un solo lenguaje, y todos se entendían. Todos se entendían en aquel momento. Y hay veces que nosotros, hermanos, ni teniendo el mismo lenguaje nos entendemos. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que ni teniendo el mismo lenguaje nos entendemos. Es así. No logramos comprendernos, pero ya no hablo porque el uno tiene una palabra diferente de lo que habla en su país, no. Sino es porque no llegamos a coincidir en ciertos aspectos. Y hablo esto en las cosas del Señor, ¿vale? Que no estemos de acuerdo a lo mejor en las cosas seculares, pero en las cosas del Señor tendríamos que estar todos de acuerdo, ¿verdad? Hablar una misma cosa conforme a la palabra de Dios. Dice que también hallaron allí una llanura en Sinar y dice que convivían todos allí, juntos. Y es de suponerse que estaban unidos, ¿verdad? En esa llanura. Y a veces estamos juntos, pero no estamos unidos. Estamos aquí, pero no hay unidad. A veces sucede, ¿verdad? En los hogares. Usted no sé si ha visto en los hogares. Allí conviven, pero no están unidos. Hoy en día, no sé si lo ha visto en una noticia que salió, que dice que está muy de moda que los matrimonios, de hecho lo hacen, dice, algunos matrimonios famosos,
que está muy de moda que los matrimonios duerman en habitaciones separadas, el marido, el esposo allá y la esposa allá. Porque dice que eso les crea una comodidad y pueden entenderse mejor. ¿Qué mentira es eso? ¿Qué mentira? Bueno, algunos dan gloria a Dios, no lo sé por qué, pero bueno, será porque no está la esposa aquí. Pero hermanos, eso es una mentira, una aberración. Eso es lo peor que puede, vaya lo que el hombre viene a decir, ¿no? No, mis hermanos, porque cuando está la unidad, el matrimonio allí se crea esos lazos de unidad, de amor, ¿saben? Pero, ¿qué es eso? De estar allá, tú por tu lado, entonces ¿para qué están casados? ¿Para qué entonces el matrimonio? Si el Señor dice en su palabra, una sola carne, ¿verdad? Y así vemos entonces, si el matrimonio funciona así, luego vemos a los hijos que están desperdigados por allá, el uno por allá. A veces hay familias que a lo mejor están en la mesa comiendo y cada uno está con el teléfono, el otro está con la tele, fulano. No hay unidad. Están allí conviviendo, pero no hay unidad, ¿verdad? Por ejemplo, en los trabajos, hay uno que dirige, ¿verdad? El jefe. Pero si cada empleado hace lo que le da la gana, no hay unidad ahí, no van a llegar a un mismo propósito, ¿verdad? En eso. Y las cosas van a salir mal. De hecho, salen mal en muchos trabajos, ¿sí o no? Porque fulano hace lo que le da la gana, fulano no hizo, se dejó, y así van. Y entonces todo sale mal. Fíjense la importancia de la unidad, no solamente en el hogar, no solamente en los trabajos, no solamente, sino en la iglesia. En la iglesia. Dice que luego se dijeron unos a otros, vamos a hacer esto. Ya tenían su plan ellos en su mente, vamos a edificarnos una gran torre, vamos a coser ladrillos. Fíjense también, ellos cómo buscan los recursos, ¿verdad? Cómo se buscaron la vida para vamos a edificar de esta forma, así, con esto, y ¡pum!, a nuestra manera. Hermanos, a veces nos sucede a nosotros también, como cristianos. Nosotros queremos, con buenas intenciones, vamos a hacer esto porque, mira, porque me salió del corazón, porque creo que es la voluntad de Dios, pero no estamos seguros. Pero ahí no está Dios. En eso que a lo mejor tú quieres edificar y alcanzar no está Dios. No tiene la aprobación de Dios. Y utilizas tus recursos, empleas tus recursos, pero para lo que Dios no te dijo que hagas. Ellos querían, hermanos, a lo mejor alcanzar el cielo, pero a su manera, y es como nosotros a veces queremos hacer. Queremos entrar al cielo a nuestra manera, con nuestra vida hecha un desastre y un desorden, sabiendo que Dios lo ve todo y lo sabe todo. Por muy buenas que sean nuestras intenciones, por muy buenas que sean nuestras obras, y de hecho, le digo una cosa a mi hermano y hermana, si usted hace una obra buena, es que ni eso usted lo produce, eso lo produce el Señor en usted, eso dice la palabra. Todo lo bueno que usted haga en esta vida es don de Dios, eso es lo que Dios lo hace en usted, y la gloria sea siempre para Él. Porque nosotros solamente, de nosotros sale lo malo, y entonces Él dice que Él nos hizo para que andemos en aquellas buenas obras que preparó de antemano, ¿verdad? Para que las hagamos, para que las cumplamos. Entonces esta gente quería alcanzar el cielo a su manera, con sus recursos, pero Dios les dijo, de eso nada, así no. Y me sorprende, hermanos, porque nosotros a veces pensamos que, yo me asombraba porque digo, Señor, vemos a lo largo de la Biblia, ¿verdad?, cómo Dios dice que destruyó ciudades, por lo que la gente se había unido a hacer cosas y malas. Pero ¿por qué a esta gente no la destruyó? ¿No se ha preguntado alguna vez? Yo me pregunto, digo, ¿por qué a esta gente no la destruiste, Señor? Sino que bueno, porque dice la Biblia, por ejemplo, Sodoma y Gomorra los destruyó, arrasó con ellos. A Nínive los destruyó, arrasó con ellos, en la segunda vez, ¿verdad? Pero dice que aquí no, que dice, vamos, veamos
Y ahí estaba el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando dice que bajó, dice, vamos pues y descendamos allí, actuando los tres, uno solo. Y dice que vamos a confundir allí su lengua, porque no van a hacerlo a su manera, sino como yo diga y cuando yo diga. Porque a veces, como les decía, queremos alcanzar el cielo a nuestro modo. Pero ¿saben qué, mis hermanos? Las obras que hacemos, aún el Señor las considera como trapos de inmundicia, dice su palabra. En Isaías, ¿verdad? 64:6 lo dice. Aún los sacrificios que a lo mejor, ay, no, es que voy a la iglesia porque estoy haciendo un sacrificio para el Señor. No es que estoy dando el diezmo porque es sacrificio. Mi hermano, trapo de inmundicia, porque Dios conoce la intención de tu corazón. Dios conoce nuestra intención, hermanos. Y ya no hay sacrificio, sino el que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Él hizo la obra en nuestras vidas. Él hizo toda buena obra para nosotros, hermanos. Ya no es por nuestras intenciones, que pueden estar bien motivadas, pero a lo mejor motivadas con justicia humana, pero no con la justicia de Dios. Así que, hermanos, el mérito no es nuestro, es de Dios, es de Cristo Jesús. Amén. Ahora, estos se habían unido, fíjense, se habían unido para alcanzar un propósito. Y aquí puedo entender también otra cosa, que Dios le da importancia a la unidad. No los destruyó, pero sí los confundió. Porque también si podemos analizar aquí, analizando Dios como me ha mostrado, a usted le puede mostrar de una forma, ¿verdad? Pero la forma que a mí me enseñó el Señor, me mostró de esta parte, es que ellos querían desafiar a Dios a su manera y Dios les dijo, no, vale, no van a hacerlo así, no los destruyo, pero sí que los voy a confundir. ¿Por qué? Porque ellos se habían acomodado también en esa llanura amplia. Ah, bueno, aquí está bonito esto, vamos aquí a edificar, vamos a hacernos un nombre, orgullo, ego, ¿verdad? No, así no. Así no. Porque saben que, hermanos, el nombre que tenemos, un nuevo nombre ya nos lo dio el Señor. Y lo dice Apocalipsis. Él nos ha dado un nuevo nombre a cada uno. Amén. Y entonces querían desafiar a Dios a su manera. Pero también se habían quedado allí cómodos y estancados, hermanos. Allí, sin que nadie les venga a molestar. Y a veces la iglesia está así. Estamos aquí como ahora tan quietitos. Los jóvenes están quietitos, van y vienen, pum, pum. Nosotros, cada uno, los adultos. Pero no pasa nada. Sigue sin pasar nada, hermanos. El otro día a mí me sacudió cuando el pastor Víctor dice, si Dios ha hecho algo en tu vida, ¿por qué no vienes y lo testificas? ¿Dónde están esos testimonios? ¿Dónde están esos encuentros, verdad, que uno tiene a veces en la madrugada? ¿Por qué no lo testificamos? Lo que Dios hace. El otro día una hermana así salió a testificar, pero ¿y el resto? ¿El resto, hermanos? Y estamos así como ellos, ahí, tan cómodos en esa llanura del Sinaí y no nos movemos, estamos estáticos. Y Dios no quería eso porque en su día dijo, multiplicaos, fructificaos. Ellos tenían que moverse, no quedarse allí y edificar para sí mismos. Ellos tenían que expandirse por toda la tierra. Entonces, a veces estamos así quietitos, queremos vivir la buena vida, que nadie me diga nada. Aquí nomás estoy bien, no quiero saber de nada del resto. Pero no se trata de eso. Dios quiere que estemos unidos, hermanos, y que le sirvamos todos unidos, no tirando el uno para allá, el otro para acá, y yo hago así, y yo hago así. No, no es el propósito de Dios para nosotros. Tenemos que salir de esa comodidad, hermanos, porque cuando estamos así, los propósitos de Dios no se llevan a cabo en nuestras vidas. Tenemos que esperar, a veces, que el Señor envía a lo mejor un ángel y, oye, muévete, levántate, evangeliza, da clases, ya da las clases de matrimonio, ¿verdad? Discipulado, bautismo. Pero
Y seguimos así, así y así, y nada ocurre. El Señor espera de nosotros, hermanos, que estemos unidos. ¿Dónde está la unidad del cuerpo de Cristo? Sé que algunos no pueden por sus trabajos, por sus horarios, pero ¿saben qué, hermanos? Dice la palabra de Dios, que buscad primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cómo podemos comprobar que Dios nos puede añadir las cosas si no confiamos en Él, hermanos? Si a lo mejor primero buscamos el reino terrenal y no el reino de los cielos. Este reino que va a pasar, que va un día a desaparecer. Miren, hermanos, hay mucha gente que dice, no, por la fe el justo vive. Y a veces lo decimos y está bien decirlo. Pero ¿saben cuándo usted comprueba que el justo por la fe vive? Cuando usted realmente está pasando necesidad y ve la provisión de Dios. Ahí usted comprueba. ¿Saben cómo usted comprueba que Dios sana? Cuando usted está enfermo y ora al Señor y espera en el Señor y ve la sanidad. Pero ¿cómo podemos a veces pensar que vamos a evangelizar, que vamos a estar en una iglesia gloriosa, que tal, si no nos movemos, si no estamos unidos, si no caminamos en consonancia con el propósito de Dios? ¿Hasta cuándo, hermanos? Hay una cosa, hermanos, que a mí de verdad me sorprende muchísimo. Y es cuando, fíjense lo que dice, ahora se me ha perdido aquí lo encontré. Cuando dice el Señor en Marcos 3:24, si lo busca allí en su Biblia, Marcos 3:24, 25 y 26. Dice así la palabra: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Aquí el Señor Jesús les estaba diciendo a los escribas y fariseos que le decían, no, es que tú echas demonios por el espíritu de Belcebú, de los demonios mismos. Y Él entonces les contesta lo que hemos leído. El otro día el pastor Víctor hablaba de que basta ya del chisme, basta ya de la murmuración, basta ya de juzgarnos, basta ya de estarnos señalando, porque lo único que trae es división. Y fíjense, hermanos, aquí lo que estaba dando a entender Jesús, que el mismo Satanás y sus demonios están más unidos que la iglesia. Oiga, hermano, ¿usted no le da como algo a mí cuando yo lo pienso y digo, que el mismo Satanás y sus demonios están más unidos que la iglesia, hermano? El Señor, ¿cómo ha de tener su corazón? De ver que la iglesia se mete y se entremete en cosas donde no le llaman, en divisiones absurdas, hermanos, porque son absurdas, en que si tú hiciste, tú no hiciste, tú cantaste, él no cantó, en vez de decir, vamos a ayudarnos, vamos a levantarnos los unos a los otros, mientras el diablo está deshaciendo y haciendo como le da la gana, ¿saben? Estará, mira, ellos nos están haciendo la faena. Es que a veces somos así, hermanos. La iglesia a veces le hace la faena al maligno, con la desunión que hay, con las murmuraciones que hay. Si hubiera unidad, hermanos, ya le digo yo que no hay chisme, porque donde hay unidad hay amor, hay tolerancia, hay comprensión, ¿verdad? Entonces, hermanos, vemos cómo el mal se une para alcanzar objetivos grandes, hermanos. Si usted se da cuenta afuera lo que está pasando en el mundo, la gente cuando se une para hacer lo malo, estas organizaciones que proclaman con la bandera esa de colores y tal, proclaman esto, proclaman lo otro, ¿sí o no? Que es una multitud que se unen para un mismo objetivo. Y dígame usted lo que están moviendo allá afuera, cómo están cambiando las leyes, las normas, los valores. Los están cambiando y se unifican. Y nosotros, la iglesia, la voz de la iglesia, ¿dónde está? ¿Dónde está, hermanos?
Es triste eso, hermanos, saberlo y verlo. Saber que Dios está mirando a su iglesia de esta forma como está. Apática, tibia, fría, desunida, dividida, cuando deberíamos todos caminar a un mismo son, bajo la palabra de Dios. Miren, hermanos, en la palabra de Dios, en Salmos 133, lo que antes les decía también, dice: este salmo, ¿verdad?, que muchas veces lo decimos. Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. En armonía. Si usted a lo mejor quizás acude a ver una de estas bandas de música, ¿verdad?, a actuar, está ahí el maestro que da las instrucciones, ¿verdad?, y luego está el que lleva el piano, la guitarra, el saxofón, la flauta, todos los instrumentos. Si él da la orden aquí, suena aquí, si él dice aquí, suena acá, y todo está en armonía, ¿verdad? Todo. Pero si él hiciera así, todo se escucharía horrible, hermanos, horrible, ¿verdad? Ahora imagínense a la iglesia, caminando cada uno como le da la gana, o saliendo y entrando de esa forma, así, bueno, me congrego, ya está, diezmo, ya está, ofrendo, ya está, no me interesa nada más, no me interesa cómo está el hermano. El pastor ya se apañará con lo que tenga que hacer. La esposa, la líder, la hermana Fanny ya se apañará con el culto de mujeres. La hermana Dana ya se apañará con esos jóvenes. A veces hay así. Y yo sé que a lo mejor usted puede estar orando en la casa. Sí, está bien orar por esos jóvenes, orar por la líder, orar por el que lleva el grupo de mujeres, orar por el pastor, está bien. Pero no solamente se trata de orar. Se trata de accionar algo, hermanos. Se trata de empezar a vivir lo que hemos escuchado en esta palabra. Unidad, unidad. Porque fíjense aquí cómo hemos leído, mirad cuán bueno es habitar los unos con los otros. De esa forma, fíjense cómo el salmista retrataba esto, ¿verdad? Dice, es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Cómo él trasladaba esto de una forma simbólica, ¿verdad? Esa unidad. Cuando él se la comparaba con la unción del Espíritu Santo que desciende como aceite. Saben que cuando el sacerdote se presentaba ante, cuando tenía que ser ungido, ¿verdad?, para estar en la presencia de Dios y tal, él llevaba sus vestiduras sacerdotales y dice que cuando le derramaban el aceite de la unción, le iba recorriendo así. Es como que, imagínense, cuando le derraman a usted aceite, dice que le llegaba por las barbas, en ese tiempo se dejaba mucha barba así, y aquí tenían el pectoral donde estaban el nombre de las 12 tribus, las piedras, de las 12 tribus de Israel, y ahí el aceite se derramaba aquí hasta llegar abajo. La unción del Espíritu Santo, hermanos, refleja eso cuando hay unidad. Se derrama cuando hay unidad. Cuando dice, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Fíjense también que el monte Hermón, si a lo mejor usted ha visto el mapa de Israel, está arriba del todo, está al norte, ¿vale? Es un monte muy alto. Entonces, es como reflejaba el salmista, decía, mira, es como que si la bendición llega desde allá, desde lo más alto, hasta Jerusalén. El rocío, ¿sabe? Porque es un terreno de allí, ese monte recibía mucha lluvia, ¿verdad? Y entonces bajaba y llegaba hasta Jerusalén. Entonces él se imaginaba esa bendición, así mismo la envía Dios, desde el norte hasta el sur, cuando hay unidad. Él asemejaba a eso, lo comparaba a eso, cuando hay unidad, pues Dios envía bendición y vida eterna. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que intentar que por lo que nos corresponde a nosotros, tomar nuestra parte, ¿verdad?
y tratar, hermanos, de estar lo más unidos posible. Y más aún en estos tiempos tan difíciles, hermanos. En estos tiempos donde el diablo quiere destruir la sana doctrina, tergiversar la sana doctrina, dividir aún más a la iglesia de lo que ya está dividida. Lo digo porque conozco también una congregación de unos familiares míos donde la de cosas que han pasado y pasan. Y te quedas como diciendo, Dios mío, ¿hasta dónde a veces los seres humanos no estamos apercibidos? La iglesia no está apercibido de lo que el diablo quiere hacer. Y nos entretejemos, nos metemos en cosas, hermanos, que no valen la pena, como decía antes, que son absurdas. Hermanos, yo sé que ninguno de nosotros somos perfectos. Y el que lo es, pues no sé, está mal de la cabeza, pero nadie es perfecto. Yo no soy perfecta, me voy a equivocar. Pero podemos hablarlo, podemos estar todos allí a una sola, decir, bueno, hermano, yo no puedo hacer esto, pero como dice la palabra, ¿verdad? Hay un capítulo entero hablando de la analogía del cuerpo de Cristo, refiriéndose a la iglesia, que la mano no puede hacer sin el pie, que la cabeza no puede hacer sin... O sea, es que nos necesitamos los unos a los otros. Yo le necesito a usted, mi hermana Norma, yo te necesito, mi hermana Diana, yo le necesito, mi hermana Fanny. Me apoyo en cada uno de vosotros, porque sé que oran por mí, pero así también yo sé que ustedes necesitan de mí y nos necesitamos así los unos a los otros. Dios en este tiempo, hermanos, quiere que estemos más unidos, quiere que dejemos a un lado el prejuicio, que dejemos a un lado los chismes, que dejemos a un lado las malas intenciones, porque solamente con eso conseguimos que la iglesia sea vulnerable a los ataques del maligno. No va a prevalecer, es verdad. El maligno sobre la iglesia no. Pero sí que a lo mejor puede disminuir, menguar las almas que están en la iglesia. Hermanos, nosotros debemos ser luz para los que nos están viendo. Porque la gente cuando ve que viene aquí y nos ve unidos, usted no cree, ellos querrán venir, querrán conocer al Dios que tenemos. Porque dirán, donde ese lugar es que se nota, hay algo diferente en cada uno, cómo se hablan, cómo se tratan, ¿verdad? Y yo sé que es verdad, no tenemos tiempo para quedar, ¿verdad?, para de esto a lo mejor. Pero en el momento que esté aquí, mi hermano, muéstrele a su hermano o su hermana amor, muéstrele que le interesa. No es usted solo, usted no es el ombligo del mundo, ¿verdad? Dios nos ha puesto aquí y es uno de sus propósitos que podamos convivir los unos a los otros en una unidad indivisible, hermanos. Miren, para terminar, les dejo con este versículo en Juan 17:11, donde el Señor hizo la oración más larga de las que ya había hecho. Vamos a leer Juan 17:11. Esperen que lo busco aquí, mis hermanos. Dice así: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Fíjense cómo oró al Padre para que haya esa unidad en ellos, en estos discípulos que Él había preparado, enseñado y acogido. Pero luego también dice, en el verso 20, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí entramos nosotros. Porque a través de los años y de las épocas, ¿verdad?, hemos ido recibiendo la palabra de Dios. Ahí el Señor oró por cada uno de nosotros. Y dice el 21, para que todos sean uno. Está más claro, ¿verdad? Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. ¿Ves lo que digo? Cuando la gente de afuera ve que aquí hay unidad, ellos querrán conocer al Señor. Ellos querrán descubrir qué tenemos en nosotros mismos.
Y ahí es cuando podemos testificar, no, es que el Señor nos cambió la vida. Es que el Señor nos hace convivir en amor. Es que el Señor nos hace ser tolerantes los unos a los otros. Dice el 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, y vuelve a repetir, como nosotros somos uno. Si Jesús hubiese venido, pero no hubiese hecho lo que el Padre le ordenó hacer, ¿qué sentido tenía? No estaban siendo uno. Pero entonces, como hizo lo que el Padre le dijo y lo envió a hacer, y con el Espíritu Santo en él y sobre él, pues ahí estaba esa unidad. Asimismo, él rogaba y oró para que esa unidad exista en su iglesia. Orar para que en estos tiempos, más que nunca, estemos unidos. Orar, hermanos, para que realmente, aunque este remanente pequeño, pero esté unido. Porque imagínense si ahora que somos así, los que estamos, o los pocos que nos reunimos los domingos, no hay unidad. Imagínense cuando seamos grandes en cantidad. ¿Qué unidad va a haber ahí? Desde ya, hermanos, oremos. Bueno, sé que estamos orando por eso, que haya unidad en la iglesia, que los pastores se sientan acogidos por el rebaño, que también sientan esa fuerza de parte de nosotros, hermanos, porque la carga no es, bueno, ya el pastor tiene esa carga, el ministerio, sí, ya está, no. Es todo el conjunto, que haya amor en cada uno de nosotros y esa unidad indivisible, independientemente, hermanos, de lo que conocemos, de lo que aprendemos, de las costumbres, de la cultura. Dios quiere que estemos unidos. Amén, hermanos. Le doy gracias al Señor por su palabra, por cómo me ha hecho, de mí, de esta forma, entenderla y verla. Como les digo, la Biblia habla sobre muchas historias de que el pueblo cómo se unió para hacer, ¿verdad? Nehemías, cuando unió a todo el pueblo, dice, para edificar los muros, y trabajaban como uno solo, dice, como uno solo. Las grandes cosas que Dios puede hacer si realmente estamos unidos, pensando de la misma manera que Dios quiere, ¿verdad? Estos jóvenes también, que puedan estar como uno solo, independientemente de sus hormonas o de lo que tengan, lo que les baje, les suba, lo que sea, que ellos puedan orar y decir, Señor, yo quiero ser uno solo con mi hermano y con mi hermana. Amén, hermanos, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios mío, Señor, sigue hablando en nuestras vidas, Padre. Sigue exhortándonos, Señor, para que podamos estar despiertos, apercibidos, Señor. Podamos discernir, Señor, que en estos tiempos tú vendrás a buscar, Señor, a una iglesia que esté unida, que esté limpia, que esté sin mancha y sin arrugas, Señor. Prepara nuestras vidas, Señor, unifícanos en amor, Padre. Aún, Dios mío, las cosas que hagamos, las intenciones que tengamos, Señor, sean limpias y puras delante de ti, Señor. Que yo pueda ver a mi hermano y a mi hermana como tú lo ves. Que yo pueda amar a mi hermano y mi hermana como tú les amas, Señor. No juzgando, Señor, su condición, sus circunstancias, Señor. Sino poder, Dios mío, darme a ellos, Señor, por ti, Padre. Señor, bendice a mis hermanos, guárdales, Señor, de todo mal. Sigue cubriendo sus vidas, Señor. Sigue proveyendo en sus necesidades, sigue fortaleciendo su fe, Señor. Sigue alentándoles, Dios mío. Padre, Señor bendito, en tu nombre los pongo, Señor Jesús. Te doy gracias por todo, Señor, y por este tiempo que nos permites estar en tu presencia, Señor. Y gracias por tu bendita palabra, Señor, que es viva y es eficaz, Señor. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.